Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a iniciar con la unidad número 5, que se llama Introducción a las series de Fourier. Y vamos a comenzar hablando de lo que es el problema de Sturm-Liouvard. Bien, vamos a trabajar con problemas con condiciones en la frontera. Ahorita les explico qué es ello. Y vamos a trabajar con una ecuación diferencial de esta forma. La derivada de una función px por la derivada de y, más una función q, más una función lambda, que sabemos que es un valor característico, por una función r, que multiplica y. Esto es igual a 0. Estas ecuaciones diferenciales están presentes, por ejemplo, en las ecuaciones de calor. Bien. La función p de x, q de x y r de x son funciones reales. Además, necesitamos que la función p sea continua y además tenga una derivada continua. ¿Por qué? Porque debe de ser continua en su derivada, si no, no existiría la función. Y además, p de x y r de x tiene que ser mayor que 0. Y además, vamos a tener lo que son dos condiciones adicionales, que va a estar compuesta por A1 por Y en un valor de A, más A2 por Y' por un valor de A, y también uno en B. Entonces, cuando se cumple tanto esta ecuación como estas condiciones adicionales, cuidando de que A y B todas no sean cero, algunas sí, pero todas no, se va a considerar que se llama problema de Sturm-Liouvard. Ahora bien, nosotros vamos a hacer que P de X, Q de X y R de X tomen unos valores. Por ejemplo, P de X toma el valor de 1, Q de X toma el valor de 0 y R de X va a tomar el valor de 1. Entonces, aquí sustituimos 1, 0 y 1, quedando de esta forma la ecuación. En este caso, el 1 es como si no lo colocáramos. Entonces tendría lo que es derivada de la derivada, que sería la segunda derivada. Y en este caso me va a quedar lambda, que multiplica a y. Esta sería la ecuación que nosotros vamos a trabajar. Y si nosotros sustituimos lo que son las condiciones que me dan, A toma el valor de 0 y B toma el valor de L, vamos a llegar a 5 problemas que vamos a estudiar para lo que son las series de Fourier. Aquí los tenemos. Problema número 1 hasta el problema número 5. Vemos que se trata de la misma ecuación y realmente la misma ecuación. Lo que va a cambiar son las condiciones en la frontera, que en este caso se va a obtener resolviendo este sistema. Solamente hay 5 posibles resultados. Resultado número 1, que y de 0 y y de L también sea 0. La segunda es que sean y' de 0 y y' de L es igual a 0. El tercer resultado posible es que y de 0 sea 0 y y' de L sea 0. Y así sucesivamente. Se llaman condiciones en la frontera porque está determinado por un intervalo, que en este caso es de 0 hasta L, o en el problema número 5, de menos L hasta L. Por ejemplo, de 0 a 2, de 0 a 5, de menos 2 hasta 2. Esos son los intervalos. Bueno, me da el límite, o bueno, me da el comienzo y el final de dicho intervalo. Por eso se les dice condiciones en la frontera, porque está la frontera de cada uno de los intervalos. Y bien, de aquí vamos a tener una definición número 2, lo que es el valor del lambda. Este lambda que vamos a estar utilizando. Lambda es, es un valor que nosotros vamos a encontrar y tiene que ser una solución no trivial. Es decir, hay que cuidar que no nos dé cero. Y en este caso, vamos a trabajar con soluciones no triviales, es decir, todo diferente de cero, asociadas a ese valor lambda, que al final de cuentas es un valor propio, no un valor característico. Lo que nosotros vamos a hacer es resolver esta ecuación diferencial, dada estas condiciones en la frontera,
de tal forma que obtengamos un resultado distinto de cero. Y bien, tenemos lo que es el teorema número uno, que dice así: los problemas 1 al 5 no tienen valores propios negativos. Y además, lambda igual a 0 es un valor propio de los problemas 2 y 5, con una función asociada, y de 0 es igual a 1, pero lambda igual a 0 no es un valor propio de 1, 3 y 4. Bien. Lo que nosotros vamos a hacer es demostrar que el valor de lambda nunca va a ser negativo, o puede ser cero o puede tomar un valor positivo. Y además solamente el valor de lambda igual a cero se puede utilizar en el problema 2 y en el problema número 5. En el 1, 3 y 4 tampoco se puede obtener. Y vamos a demostrarlo. Para ello, vamos a considerar primero lo que es el problema 1 al 4. ¿Por qué motivo tomo de 1 al 4? Porque el intervalo es de 0 hasta L. Puedo generalizar. Vemos de 0 hasta L. Aquí no, porque es de menos L hasta L. Bien, voy a trabajar con los primeros 4. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial. Y' más lambda por y es igual a 0. Entonces, yo puedo multiplicar por y a ambos lados de la ecuación sin que me acepte. Multiplico de un lado y de aquí multiplico y y por 0 sigue siendo 0. Y podemos integrar. En este caso, voy a colocar que y es una función en términos de x. Aquí lo estamos colocando, solamente que es una función que depende de x. Y bien, puedo multiplicar, en este caso sería y que multiplica y', aquí lo tenemos, más lambda y y que multiplica y, que me queda como y cuadrada. Como es una suma, puedo separar en una suma de integrales, manteniendo el mismo intervalo, de 0 hasta L. Entonces sería y de x por y', diferencial de x, y lambda por y cuadrada, diferencial de x. Ahora, el valor de lambda es una constante. Recordemos que es un valor. Entonces se puede salir de la integral. Y aquí lo tenemos de afuera. Y de aquí podemos despejar. Esta parte que está sumando pasaría restando, obteniendo ese resultado. Ahora bien, me voy a concentrar en esta parte de acá. Y bien, vamos a resolver la integral. Para este caso, vamos a utilizar lo que es la integración por partes. Por lo tanto, necesito encontrar una parte u y una parte de b. Viendo las funciones, observamos que u sería y de x, porque es la función más fácil. Y por lo tanto, db sería y' de x, se ve un poco más complicada. Entonces, u es yx. Si nosotros derivamos la función yx, obtenemos y' de x. Ahora bien, yo tengo que db es y' de x diferencial de x. Si nosotros integramos, obtenemos y' de x. Por lo tanto, al aplicar la integración por partes, sería u por b, u, que en este caso es y de x, por b, que es y' de x, menos la integral de b, que es y' de x, por du, que es y' de x diferencial de x. Bien, ahora recordemos que estamos evaluando, significa que esta parte de acá y tanto la integral también se va a evaluar en dicho intervalo, de 0 a L y de 0 a L. Y en este caso y' por y' sería y' elevado al cuadrado. Aquí vamos a sustituir las condiciones, primero L y después 0. Aquí lo tenemos y de L, y' de L, menos y de 0, y' de 0, menos la integral de 0 a L de y' de x elevado al cuadrado. Ahora bien, en esta parte de acá que tenemos, esto se va a eliminar. ¿Por qué motivo? Voy a regresar un poco a los problemas. Aquí. Se va a eliminar, ¿por qué? Porque se van a tener algunas de esas combinaciones. Y si pasan estas combinaciones, vemos que se va a dar 0 las multiplicaciones en alguna de ellas. Vean, y de 0, y de l. Y', y', y de 0, y' y y'.
Entonces, en esa parte de acá se va a hacer cero porque se va a cumplir alguna de esas condiciones. Alguno de esos problemas puede ser. Entonces, todo esto se va a eliminar y me va a quedar solamente menos la integral de 0 a L de y' de x elevado al cuadrado. Y de ahí vuelvo a sustituir. Habíamos llegado a esta parte antes de aplicar la integración por partes. Ya que resolvimos esta integral, obtuvimos este resultado. Y de aquí, menos por menos, me va a dar más. Y llegamos a esta igualdad. Y es aquí en donde vamos a analizar. Como nos damos cuenta, y' está elevado al cuadrado. Significa que es positivo. Y si nosotros integramos, va a quedar siendo positiva. Y aquí tenemos y cuadrada. Significa que también es positiva. Si esto es positivo y esto es positivo, entonces lambda, la única posibilidad que puede tener es que sea cero o que sea un número positivo. Si fuera negativo, no se va a cumplir la igualdad. ¿Por qué? Positivo por negativo da negativo y nunca va a ser positivo. Es por eso que para el teorema número uno dice que lambda va a tomar valores positivos o valores de cero.